¿Cómo están, familia de Mile City? ¿A cuántos les gusta viajar? A mí me gusta. ¿A cuántos les gusta viajar manejando? Ahí baja. Bueno, a mí me encanta manejar. Yo puedo manejar, literalmente creo que lo máximo que he manejado así de un solo viaje han sido como 25 horas. Obviamente así como que uno para un rato, toma un café y sigues, ¿no? Pero así como que me encanta viajar manejando. Me encanta conocer nuevos lugares, pero el tema es que, como verán, yo soy de los que llega a un lugar y por un tema, mucha gente llega como por un tema turístico, yo llego como, lo primero que pregunto es ¿qué se come aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el plato que se come aquí? Entonces, mi turismo es más gastronómico, por decirlo así. Pero bueno, qué bueno que estén aquí esta mañana, qué bueno que estén compartiendo aquí en la iglesia. Qué bueno que podamos estar juntos, ¿sí? Que ese momento en que la iglesia se reúne y nos animamos. Así que gracias por separar ese tiempo. Si estás por primera vez aquí, esperamos que te sientas en casa el día de hoy y disfrutes de este tiempo. Creo que va a ser un bonito tiempo de compartir, de reírnos, de sufrir, ¿no? Vamos a ver, veo muchas camisetas argentinas, veo algunos que le van a España también. Así que la cosa es que la pasemos bien al final, ¿sí? Que la pasemos en familia, la pasemos bonito, un buen tiempo, así que estamos expectantes por eso. Y ahora entramos a esta nueva serie que se llama Modo Viaje. ¿Por qué se llama Modo Viaje? Porque es el momento en que la iglesia empezó, en el libro de Hechos que estamos estudiando, pasó de estar en un lugar que era Jerusalén y empezó a salir hacia otros lugares. Ya empezó empezó el momento de empezar a salir de Jerusalén y buscar nuevos lugares donde compartir el Evangelio. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta nueva serie que nos toca, llamada Modo Viaje. La semana pasada, no sé si recuerdan, el pastor Oscar estuvo predicando capítulo 7, que fue ya la muerte de Esteban, ¿sí? Ese momento en el que ya Esteban termina de hacer ese gran sermón que dura muchísimo, que es muy largo, donde habla de muchas cosas, y pues llega ese momento donde ya finalmente ellos lo ejecutan, por decirlo así. ¿Ok? Entonces vamos a estar estudiando a partir de esta temporada, de estas próximas semanas, a partir del capítulo 8 del libro de Hechos. Y hemos titulado este Modo Viaje. ¿Ok? Entonces, solamente como para agarrar el contexto, vimos que fue la muerte de Esteban. Pastor Oscar agarró aquí y nos mostró a través de un grano, ¿cierto? Cómo se molía un grano y cómo ese grano despedía un aroma. Y ese aroma era el amor de Cristo, ¿cierto? Por las personas, lo que Esteban estaba enseñando en ese momento. Pero fíjate, algo muy interesante, cuando Esteban está dando este sermón, donde hace como un paso por todo, ¿cierto? Empieza a hablar desde la creación y luego pasa por Abraham y pasa por muchos momentos. Habla de José. ¿Se acuerdan de José? Ese muchacho que es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, ¿sí? Injustamente. Estaban a punto de matarlo, pero decidieron venderlo, lo venden como un esclavo, llega a Egipto. Pues sabemos la historia, lo acusan injustamente, termina en la cárcel, lo sacan, lo meten y pasa un montón de cosas, pero al final pues Dios hace una obra a través de la vida de José, ¿sí? Lo usa para hacer muchas cosas. Y de alguna forma, Esteban, a través de estas historias y como la de José, está contando cómo la maldad del ser humano, ¿sí? La maldad de las personas hace algo en contra en este caso, por ejemplo, de José, como lo hizo también, como lo querían hacer ellos mismos con Esteban en ese momento, pero cómo Dios interviene en medio. ¿Ok? Porque el mismo José lo dice cuando después de pasar el tiempo, no sé si hay hasta una película, pero si han podido leer la historia, dice que José después se encuentra con sus hermanos. Sus hermanos no lo reconocen, no saben que él es José. Y de pronto él se revela a ellos y les dice, hey, yo soy José. Y en Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, ya acabando Génesis, él les dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchos. Y eso es exactamente lo que va a hacer Dios ahora con su iglesia. Porque estamos de acuerdo que lo que le pasó a Esteban fue realmente injusto, ¿cierto? Fue pura maldad de los hombres. Pero Dios
ese momento del que la gente dispuso para mal, que el enemigo quiso como que decir, ¿sabes qué? Cortemos a esta persona que está queriendo compartir el evangelio, cortemos lo que la palabra de Dios, cortemos este mensaje. Dios usó eso para bien. No porque Dios haya mandado ese castigo a Esteban, sino que usó esa circunstancia que fue planeada como por maldad, la usó para bien. ¿Para qué? Para que ahora la iglesia salga, para que ahora la iglesia se movilice, para que ahora ese mensaje salga a más lugares. Entonces Dios usó esto, lo que el enemigo usó para dispersar la iglesia, Dios lo usó para enviarla. ¿Se acuerdan cuando empezamos no sé si recuerdan, pero cuando empezamos ya hace varias semanas, el capítulo 1, yo les comentaba y les decía que Hechos está estructurado de cierta forma, muy intencionalmente, Lucas lo estructura así, y a partir del capítulo 8, Lucas va a empezar a contarnos cómo funciona esta misión que Jesús les dio en el primer capítulo. Les dice, y me serán testigos, y les dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y a partir del capítulo 8 vamos a ver esa segunda parte. Ya lo hicieron en Jerusalén, lo están haciendo en toda Judea, pero era el momento de salir hacia Samaria, hacia otros lugares. Y a partir de ese capítulo empieza ese viaje. Por eso es que le hemos titulado Modo Viaje. Empieza ese camino. Y estamos aquí ahora en el versículo 4, donde va a empezar que vamos a revisar, 8:4, y dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo transformó para bien, para movilizar el mensaje y movilizar a la iglesia hacia muchos lugares. Los cristianos en ese momento no se escondieron. Probablemente sí tenían miedo, probablemente sí eran perseguidos. ¿Sí? Vamos a ver más adelante ahora la historia de Pablo, esta conversión de Saulo a Pablo. Y él mismo cuenta cómo él dice, sacaban a los cristianos de sus casas, de los pelos, los jalaban y los tiraban fuera de las casas. Entonces imagínate, hay una persecución muy grande, pero en medio de esto no se detiene. El evangelio se pone en movimiento. ¿Y sabes quién lo lleva? Un hombre que es Felipe. En esta historia empezamos con Felipe. ¿Sí? Ahora, este Felipe no es el Felipe, el apóstol Felipe, ¿ok? Sino es uno de esos 7 hombres que hace unas semanas atrás vimos que fueron elegidos para atender las mesas, para atender a las personas en necesidad. Uno de ellos fue Esteban, otro de ellos fue Felipe. Este Felipe, lo conocemos como Felipe el Evangelista, es el que decide irse para Samaria, ¿sí? Movido por el Espíritu, movido por tal vez lo que vio, tal vez él estuvo ahí, vio cómo apedrearon a Esteban, vio cómo él entregó su vida como un mártir por compartir el evangelio en ese momento, y tal vez eso lo inspiró a decir, bueno, ¿sabes? Voy a ir a un lugar en el que normalmente un judío no va, porque si saben, judíos y samaritanos no se llevaban, ¿sí? Es como hablar de los argentinos y españoles ahorita, ¿sí? Están en dos bandos opuestos, ¿ok? Estaban judíos y samaritanos, no. Los judíos veían a los samaritanos como segunda clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos tenían el templo, hay mucha historia ahí, pero un judío no iba a un samaritano. Por eso que cuando vemos la historia de Jesús hablando con la samaritana en el pozo, era impresionante porque un judío no lo hacía, menos a solas con una mujer, ¿sí? Pero Jesús rompe todo ese esquema, rompe todo esos prejuicios y va a las personas que realmente lo necesitan. Y ahora Felipe, movido por esto, llega a Samaria a compartir el evangelio, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo corre todo esta parte de este viaje que empieza aquí con Felipe en Samaria, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si oramos y podemos repasar algunos puntos, algo muy sencillo que pues creo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy? Sí, Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirme a mí estar aquí, Señor. Dios, simplemente úsame como un mensajero tuyo de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por tu presencia aquí, Señor, que tu palabra entre en nuestros corazones, que sea una semilla en una tierra fértil, Señor, que empiece a dar frutos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ahora, yo le puse por título, por donde nadie iría. ¿Por qué? Porque es el camino el camino que nadie elegiría. ¿Cuántos de nosotros en su estrategia de marketing elegiría persecución? ¿Sí? ¿Cómo compartimos este mensaje? Perfecto, que nos persigan. ¿Qué les parece? Así le ponemos como emoción a la cosa. No, nadie elegiría ese camino, ¿cierto? Elegiríamos otras formas. Bueno, hoy tenemos muchísimas formas de hacerlo, pero en ese entonces tal vez hubiera sido otra forma. Pongámonos de acuerdo quién va para aquí, quién va para allá. Pero, ¿sabes? El Evangelio necesitaba moverse y Dios lo hizo de esa forma. Dios usó todo eso para hacerlo de esa forma. Entonces, aquí empieza todo este viaje, en este caso con Felipe. Ahora, sin ponernos muy filosóficos, sin ponernos muy así como profundos ni nada, algo que tenemos que entender es que esto, y nosotros lo que vivimos hoy día, es también como un viaje. Porque dice la Biblia que nosotros estamos aquí como de paso. Que nuestra estancia aquí en esta tierra es pasajera. Estamos en un viaje cada día rumbo a ¿qué? A estar con Jesús y gozar de vida eterna y estar con Él. Este es pasajero, este es un tiempo nada más. Y en este tiempo lo que estamos tratando de hacer como hijos de Dios, como cristianos, es buscar parecernos cada vez más a Cristo. Y es lo que Dios está obrando en nosotros. Este proceso que a veces duele, que a veces es doloroso, sí, pero tan gratificante es que podemos encontrar a Cristo en medio de este proceso. Y Él va trabajando con nosotros. Y en este viaje vamos a tener días nublados, como días con mucho sol, muy bonitos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto esos días que estuvo así nublado y todo contaminado y todo? Hay días en la vida que uno se siente así, ¿cierto? Todo gris, todo mal, nada me sale bien. Nos sentimos así, es la verdad. Pero hay otros días que nos levantamos como si es invierno, todo oscuro, pero nos levantamos como si hubiera salido el sol más radiante, estamos felices. Y así es la vida. A veces hay que subir montañas, a veces hay que bajar. A veces va a ser un camino, a veces vamos a tener que coger un desvío. Y así es la vida, tal como esto, como un viaje. Por eso me gusta mucho esta simbología del viaje, porque no solamente nos relata el viaje que está sucediendo aquí en llevar el Evangelio, sino el de nosotros mismos. ¿Ok? Y quiero avanzar en este capítulo y detenerme así puntualmente en 3 puntos. Simplemente que nos ayuden a entender qué es lo que estaba pasando, pero además entender qué es lo que está pasando en mi vida también. Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Esto nos puede mostrar cómo podemos nosotros aplicarlo esto a nosotros. ¿Ok? Entonces, estamos claros de que pues Esteban murió, Felipe baja a Samaria, a un lugar al que ningún judío iba, pero va para allá a compartir el Evangelio, y es tan efectivo que dice que toda la ciudad se llena ¿de qué? De gozo. En el versículo 8 dice que toda la ciudad se llenó de gozo cuando Felipe fue a compartir este mensaje. Yo me hacía una pregunta: ¿cuántos de nosotros en medio de dificultad sentimos gozo? ¿O transmitimos gozo a otras personas? Porque normalmente cuando uno está en un momento de dificultad, tendemos a aislarnos, no queremos hablar con nadie. Las circunstancias difíciles son reales. A veces perdemos a alguien, a veces sucede algo que no queríamos. Pero en medio de circunstancias reales podemos encontrar gozo. Porque ese gozo no es la alegría, no es reírme de todo, no es burlarme de la vida, no. Es sentir que en medio de mi dificultad Dios está presente. ¿Sí? En medio de mis circunstancias Dios está presente. Entonces eso, no sentirme solo, sentirme fortalecido, es lo que a mí me llena de gozo, y ese gozo solo me lo da Dios. Porque es algo que no se puede explicar, ¿no? Es como cuando hablamos de paz, que paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Eso es la paz de Dios. Y eso es lo mismo con el gozo. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de eso, lo que me llena de gozo, lo que me da la fortaleza para seguir adelante, lo que me da la fortaleza que a pesar de mis circunstancias yo puedo hablar con un hermano y animarlo, a pesar de que de repente en este momento no estoy de lo mejor.
pero Dios está conmigo y me llena de su gozo. Entonces, en medio de esta circunstancia de persecución, Felipe va y dice que toda la ciudad se llena de gozo. Y aquí viene mi primer punto, porque, ¿sabes? Dios no tiene un plan B. A veces nosotros, equivocadamente, porque lo pensamos así, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, yo mismo soy como, ok, vamos a hacer esto, pero hay que tener un plan A, hay que tener un plan B. Si no funciona, hagamos el C, ¿no? Y si no, hagamos esto. Y tenemos una lista de planes. Pero, ¿sabes? Te cuento un secreto. Dios no tiene plan B. Dios no tiene ay, no funcionó esto, me equivoqué, hagamos esto otro. No, Dios tiene un plan y lo va a hacer cumplir. ¿Sí? Dios tiene un plan y lo va a hacer cumplir. Y sus planes son buenos. Yo sé que a veces nosotros en la vida nos sentimos como, nos podemos sentir, tal vez tú el día de hoy, como que de repente los planes que tú elaboraste no están saliendo como los esperabas. ¿Sí? Armaste una estructura de cómo iba a ser todo, pero sabes, no está funcionando. En diferentes áreas. Tal vez estás ahí como con un camino cerrado, una pérdida, una puerta que no se abrió. Y tal vez Dios te está mostrando ahora otro camino, que para nosotros es como si fuera un plan B, un desvío. Pero como hablamos al principio, lo que parecía para mal, Dios lo está usando para bien. Y ese que parece un desvío para nosotros, siempre fue el plan de Dios. Porque, ¿sabes? Dios no lo coge por sorpresa tu circunstancia. No es que tú llegas, ay, no sabes, Dios, la última que hice, ¿no? Y Dios, ay, no, este muchacho o esta muchacha, ¿no? No. Dios está al tanto de todas las circunstancias. Y mira, para dejártelo claro, Jeremías 29:11, un versículo súper conocido, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice, ¿quién? El Señor. No dice Cristian, no dice nadie aquí, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un ¿qué? Un futuro y una. Dios tiene un plan para ti y para mí. No tiene un plan B, C, D. No, Él tiene un plan para ti y lo va a ejecutar. ¿Sí? Pero ahí es donde viene nuestra confianza, porque yo creo que todos aquí alguna vez hicimos esta oración de Señor, te entrego mi vida. Haz con ella lo que quieras. Ahí está, pues. Dios está obrando ahora. Tú se lo pediste, tú se lo dijiste. Pero a veces ese proceso es un poquito incómodo, es la verdad. Porque como los niños a veces que se aferran a un juguetito y no lo quieren soltar, y tú, pero préstaselo a tu amiguito, pero presta, y no. Así somos. Es la verdad. Tal vez no con juguetitos, pero sí con circunstancias, ¿sí? A veces una relación que no es la correcta. A veces, no sé, una actitud, a veces un vicio, a veces algo, no sé. Y sabemos que cuanto más nos acercamos a Dios, significa que tenemos que ir soltando eso. Pero eso no siempre nos gusta. Porque ese es lo que yo tengo, eso es mío, eso yo tengo el control. Y si yo empiezo a confiar en Dios, quiere decir que tengo que ir soltando eso. Y a veces la parte que duele, que no nos gusta a veces. Pero cuando hiciste esta oración, tú le entregaste tu vida a Dios y dijiste, Dios, entra en mi vida y haz lo que quieras. Él lo va a hacer. Él va a ejecutar su plan en tu vida. Ahora, te tengo una pregunta en este viaje que estamos haciendo. Dijimos, a muchos les gusta manejar o de repente te gusta más de los que van sentados en el auto. ¿Quién maneja ese auto de tu vida? Si lo podemos poner así como una metáfora, ¿no? ¿Quién está manejando eso? Yo quiero mostrarles unas fotos de unos stickers. Yo no sé si en sus países también, imagino que sí. En Perú están los buses, las combis, como le llamamos. En México le llaman el camión, creo, no sé cómo le llaman en otros. Esos son los buses donde uno se sube, transporte público. Allá acostumbran los choferes a ponerle stickers, o los taxistas, ¿sí? Y puse algunos, por ejemplo, este dice, tu envidia es mi progreso. Entonces uno va manejando y ve el bus atrás y dice, tu envidia es mi progreso. Después había otro que dice, aquí todo es chévere, el carro, la música y el chofer. ¿Todos saben que es chévere? Sí, todo así como. Y también hay uno que otro pone
Dios es mi copiloto. Y todos, sí, Dios es mi copiloto. Pero ¿sabes? Y este es mi segundo punto, Dios no es el copiloto. Dios es el piloto. Y yo quiero mostrártelo eso en la historia. ¿Sí? Felipe ya pasó, todos se llenaron de gozo, le está compartiendo el evangelio, pero ahora se encuentra con un personaje que se llama Simón. Le conocían como Simón el mago. La Biblia le llama un hechicero. Dice que hacía cosas como milagros y cosas. Yo quiero que recuerdes algo. La Biblia nos enseña que el enemigo es el imitador. ¿Sí? Él no hacía magia o hechicería simplemente porque sí, sino porque el enemigo va a tratar siempre de imitar lo que Dios va a hacer para distraer a las personas. Y él está haciendo eso, él está imitando, haciendo imitación de estos milagros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que le daba a él, posición, poder. Dice que la gente lo conocía como Simón el Grande. Entonces a él le daba reconocimiento, por eso es que él lo hacía. Y ese hombre, Simón, dice que escucha a Felipe predicar y de pronto agarra y dice, hey, yo también quiero creer en eso. Dice que la gente empieza a bautizarse, a creer en el evangelio y Simón dice, yo también. Dice que él va y se bautiza. Luego Pedro y Juan, los apóstoles, escuchan lo que está pasando en Samaria y vienen a Samaria y empiezan a orar por las personas y empiezan a impartir el Espíritu Santo, ¿sí? En las personas por las cuales están orando. Simón ve eso y va y se acerca donde Pedro y Juan y les dice, yo también quiero poder hacer eso. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Imagínate. ¿Y sabes qué le dice Pedro? ¿Cómo dice? Le mete una zarandeada, por decir así. Y le dice, en Hechos 8, 20, 23, dice, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que está lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. A su madre, como decíamos en Perú. Imagínate que te digan eso así. No, tu corazón está lleno de envidia. No, es duro, pero es que, siendo muy honestos, Simón estaba queriendo comprar el favor de Dios con dinero. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué? Porque para Simón los beneficios de Dios, por llamarlo así, no eran una dádiva, no era un regalo, no era un don que Dios le entregaba, era algo que él quería controlar. Él no estaba viendo a Dios como su Señor, él estaba viendo a Dios como algo que él podía usar a su favor. Él estaba acostumbrado a que la gente viniera donde él y le pidiera favores y él era Simón el Grande. Pero ahora no, ahora tenía que ser humilde y decir, Dios, obra en mi vida. Y entender que lo que él estaba recibiendo era un regalo, algo que no podía controlar. Y a veces hacemos eso. Nosotros hacemos eso con Dios, con el Espíritu Santo, y pensamos que el Espíritu Santo es algo que nosotros podemos controlar. Ay, Dios, bendíceme este negocio, porque yo sé, porque Dios, porque tú dices, porque aquí, porque allá. Y no digo que no quiera Dios bendecirte, Dios te quiere bendecir. Pero sabes, el Espíritu Santo no es algo que tú puedas usar. Es una persona que nos dirige, que más bien deberíamos escuchar, seguir su guía. Y más bien pedirle, Dios, ¿sabes? Tengo este negocio, dame dirección para llevarlo bien. Dame dirección para tomar buenas decisiones. Dame la dirección para encontrar y ponme en gracia con nuevos clientes. Ponme en gracia en este negocio. Señor, cúbreme, protégeme. Entonces, pedimos la guía de Dios, pedimos la guía del Espíritu Santo. No es que lo uso para mis fines. No busco usar a Dios para, digamos, tener las cosas más fáciles. Yo quiero que bendiga mi vida, quiero que abra mis puertas, pero no le voy a entregar el control. Eso es lo que quería Simón. Y por eso es que Pedro se molesta y le dice directamente, hey, tú estás mal. Pero ¿sabes? Tenemos del lado opuesto a Felipe. Porque Felipe, si vemos la historia, era alguien que todo el momento y el ángel le dijo a Felipe, ve para allá, y Felipe dijo, vamos para allá. Y luego el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje, y Felipe, ok, me acerco al carruaje. Esa es la vida de alguien que ha decidido que Dios sea el piloto de su vida. Dios, yo estoy aquí,
Tú guíame, yo voy. Si tú me dices que vaya, yo voy. Yo no uso a Dios para mis fines. Yo veo a Dios como mi guía, como aquel que cuida mi camino, aquel que tiene los planes buenos para darme un futuro lleno de esperanza. Y quiero, antes que me gane el tiempo, ir pasando como que al punto 3. ¿Sí? Pero quiero leerte, para entrar a este punto, quiero leerte Hechos 8, 29, 33. Porque ahora Felipe dice, llevado a un momento muy especial. Y dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, entonces, ¿entiendes qué estás leyendo? El hombre le contestó, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y le rogó, estoy repitiendo, ¿no? Y el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Porque hasta ahora aquí todo parecía que era una coincidencia bonita. Felipe justo se encontró con el eunuco en ese momento. Pero sabes, en el punto 3 yo le puse, Dios ya conoce el camino. No solamente Dios es aquel que guía, que es el piloto. No solamente es aquel que tiene el mejor plan, sino, sabes, Dios ya conoce ese camino. No nos gusta a todos ir por un camino desconocido con alguien que ya sabe por dónde ir. ¿Sí? Uno se sienta y ¿para dónde? Para la derecha, para allá. Porque esa persona ya pasó por ese camino. Dios ya conocía el camino. Ya sabía lo que tenía que pasar. Ya estaba, digamos, que organizada esa reunión. Y sabes, no es casualidad. Porque lo podemos ver como una bonita coincidencia, como una historia muy bonita, pero hay mucho de fondo y quiero que me prestes atención un minuto. El eunuco, ¿cierto? Está en el carruaje. Dice que el eunuco era el tesorero de los reyes de Etiopía, representaba a la reina Candace. Candace no era un nombre, era un título, por decirlo así. ¿Okay? Porque supuestamente nadie conocía a los reyes, si no era Candace, era como la representante, la única que conocía a los reyes y era representante ante todos. Entonces él era el tesorero. Y dice que había ido a Jerusalén a adorar. ¿Okay? Pero sabes, hay un problema. El eunuco, si no sabías, es alguien que había sido ofrecido en su vida en servicio al rey. Pero para poder ofrecer el servicio había sido mutilado, lo que le llamamos castrado. ¿Por qué? Para que no pueda tener descendencia, para que no pueda, encontrarse con las concubinas del rey, para que no tenga hijos a los cuales robar y heredarles cosas así. Entonces, no tenía descendencia, no tenía nada, pues era más confiable y por eso a cambio de ese sacrificio se le entregaba dinero, poder, ¿no? Prestigio y pues eran así. Eso era un eunuco, pero para el pueblo de Israel, además de todo eso, significaba que este hombre no podía entrar al templo. Si lees Deuteronomio, ahí están las reglas y dice claramente que cualquier hombre mutilado no podía entrar al templo. Él tenía prohibido entrar al templo. Tenía dinero, tenía posesiones, tenía poder, pero dice que él iba a adorar y probablemente esa vez que fue a adorar tampoco pudo entrar. Entonces no era cualquier persona a la que Felipe se encuentra. A alguien que había sido separado por las leyes, que aunque quería no podía entrar al templo a adorar a Dios. Y venía en este carruaje leyendo un tramo de Isaías que justo dice que este hombre que va a ser sacrificado era alguien también así como sin descendientes. Y por eso es que le pregunta y le dice, ¿de quién está hablando aquí? Entonces Felipe llega en el momento exacto porque le dice, yo te voy a contar de quién están hablando aquí. Y le habla de Jesús. El mensaje es tan poderoso que dice que este hombre simplemente llega a un punto en el que tiene que hacer un alto en su vida y decir, hey, ¿qué me impide hoy bautizarme? Nada. Porque sabes, Dios, Jesús en la cruz, ya había quitado todos los obstáculos que impedían que este hombre tenga un encuentro con Cristo.
Antes este hombre, este eunuco, iba al templo, quería adorar, pero le decían, o él mismo se sentía como, hey, no puedes entrar. Pero ahora Jesús había quitado todo eso, ya no hay obstáculos y ahora este hombre puede entrar a la presencia y simplemente, ¿qué me impide? Nada. Todo lo que te impedía ya fue quitado. Puedes ir, entrar a su presencia. ¿Quieres bautizarte? Bautízate. Eso, spoiler, en un mes tenemos bautizos. Así que si alguien quiere y está pensando, pero es que yo no. Nada te impide bautizarte. Solo es tu decisión, nada más. ¿Ok? Pero este hombre llega a este punto. Y yo quiero terminar con esto. Quiero ir terminando con esto. Si Dieguito me acompañas. Todo esto puede parecer como una coincidencia muy bonita, pero era el plan de Dios. Era el camino que Él ya había ejecutado. Era el plan que ya estaba en camino. ¿Sí? Era el plan que estaba Dios llevando a cabo. Era lo que Dios estaba haciendo para llevar su mensaje. Pero sabes, este hombre, este eunuco, no está en la Biblia, pero lo encontramos en la tradición cristiana. Dice que este hombre ahora llevó el evangelio a África, porque él es de una zona de Etiopía que si uno más o menos sabe el mapa, está África, está Egipto y hay unas tierras por ahí que esa es la tierra de la que él pertenecía. ¿Ok? Para la cultura grecorromana, que era la cultura en ese momento, ¿no? Esa es Etiopía, o sea, hablar de Etiopía significaba el fin del mundo, era lo que conocían ellos, el extremo más largo que ellos conocían. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde podemos ir? Pues hasta Etiopía es lo más lejos que se puede ir, es el fin del mundo. Entonces, era muy simbólico que ahora este hombre, que pertenecía a lo que en ese entonces se conocía el fin del mundo, ahora él ha recibido el mensaje. Dice la tradición cristiana que él llevó el mensaje. Ese mismo mensaje que le fue recibido lo llevó hasta esos lugares. Entonces, no fue un encuentro cualquiera. Fue el plan de Dios que esto sucediera. Porque el evangelio, porque el mensaje tenía que ser llevado hasta lo último de la tierra. Y no iba a ser simple por buenas intenciones. Dios tiene un plan. Pero Dios tiene un plan también para ti y para tu vida. Tal vez estás aquí hoy y tienes muchas preguntas como, pero yo aquello, pero yo no cumplo con esto, pero es que yo de repente estoy muy lejos, pero yo soy así, pero yo pasé por esto, pero tú no sabes, yo además ni entiendo bien. No tienes que entenderlo todo. En realidad no tienes que entenderlo todo. Va a ser un camino, va a ser un proceso que Dios te va a ir revelando. Y como dice en Salmos 23, en 37, conforme tú te acerques más, dice en 37, que Él guía el paso de los justos y cuida su camino, dice, ¿no? Termina diciendo como, no he visto ni al joven ni al viejo desamparado. Estoy parafraseando un poco. Entonces, a veces queremos poner excusas. Este hombre no ponía excusas, simplemente se sentía excluido. Pero Dios llevó a Felipe a tener un encuentro personal con él para que este hombre entendiera que ya no hay más barreras. Y ese es el mismo mensaje para ti y para mí. Ya no hay más barreras. Ya no hay más. Cristo en la cruz quitó todos los escombros, como del camino, como aquel camino que está tapado y uno no puede pasar, ¿sabes? Él quitó todo para que tú tengas un acceso directo al Padre. Ya no hay más, tú no puedes entrar, tú no puedes hacer esto, tú no cumples con esto. No. Y que te hagas la misma pregunta: ¿qué me impide hoy poner mi vida en las manos de Dios? La respuesta es nada. Nada te lo impide. ¿Qué me impide hoy entregarle esta área de mi vida que me está costando entregarle? Nada. Nada te lo impide, solo que tú quieras. Puedo entregarle mi matrimonio, puedo entregarle mis hijos, puedo entregarle mi trabajo, puedo entregarle, no sé, esas cosas que me gustan, entregarle todo. No hay nada que te impida
en estar en su presencia y realmente descansar y entregarle todo. Él tiene un buen plan para tu vida. Él es el piloto de tu vida. Y además porque Él ya conoce el camino que tú vas a caminar. Así que no hay mejor compañía para eso. ¿Sí? Los animo a ponerse de pie. Vamos a orar para terminar este tiempo. Mira, yo voy a orar, pero simplemente te animo a que tú en tus palabras, si quieres simplemente hoy descansar y decir, sabes, ya no quiero seguir cargando con esto. Yo necesito ya un cambio en esta área de mi vida. Porque tal vez estás caminando con Dios, pero hay áreas de tu vida que no se las has entregado a Dios honestamente. Tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tus relaciones, tal vez sea tu salud. Hay temores de repente en tu vida. Y dices, sí, Dios, yo creo en ti, yo confío en ti, tú eres bueno. Pero cuando hablas de esta área como que, ay, no me gusta mucho que quieras entrar en esto también. Pero Dios no quiere una parte de ti, Dios te quiere a ti completo. Y si estamos en este camino es para crecer, para ser más como Él, que sea más de Cristo en nosotros, menos de nosotros mismos. Entonces vamos a orar para terminar este servicio, pero pon en tus palabras, si quieres también en este momento aprovechar y decirle, hey Dios, sabes, ya no quiero más, quiero entregarte esta área de mi vida también. O quiero realmente entregarte mi vida por completo, pues hazlo también en este momento, ¿sí? Señor, Padre, gracias por este tiempo. Dios, hoy reconocemos que a través de esta historia podemos ver que tú tenías el control de todo, Señor. Que parece que la iglesia ya nos había perdido el control, estaban atemorizados y todo, pero tú sabías y tú tenías en control todo. Y simplemente nos hace confiar más, Señor. Confiar porque sabemos que en nuestras circunstancias, en medio de nuestro caos personal, muchas veces podemos tomar una pausa y ver cómo tú tienes el control de toda situación. Ayúdanos a fortalecer esa fe, ayúdanos a enfocarnos siempre, Dios, en tu dirección, en entender que tú tienes la dirección de nuestras vidas, no nosotros, y que podamos descansar en ello, que podamos realmente sentarnos y ver cómo tú tomas el control. Dios, te entregamos las llaves hoy, las llaves de nuestro corazón, las llaves de nuestra vida, las llaves de nuestras circunstancias. Dios, te las entregamos hoy a ti, para que tú, Dios, seas dirigiendo y tomando el control de nuestra vida una vez más. Gracias por este tiempo, Señor. Te entregamos todo y bendigo a cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.